20.000 marineros están siendo víctimas olvidadas en el brutal bloqueo del Golfo. La crisis que paraliza el estrecho de Hormuz ha dejado barcos varados, tripulaciones exhaustas y una ruta vital del comercio mundial en alerta. Este lunes, 27 de abril de 2026, el estancamiento llegó a un punto crítico. Cerca de 20.000 marineros siguen afectados en la región del Golfo Pérsico, mientras las embarcaciones comerciales enfrentan miedo, retrasos, riesgo de ataques, falta de cambio de tripulación e incertidumbre sobre cuándo podrán salir de ahí. La Organización Marítima Internacional afirma que, además de los trabajadores portuarios y las tripulaciones en zonas costa afuera, también están siendo afectados por la crisis en los alrededores de Hormuz. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad, Milson Alves. Lo que está pasando es fácil de entender y de una gravedad difícil de medir. Hombres y mujeres que transportan petróleo, gas, alimentos, cargas industriales y productos esenciales quedaron atrapados en una disputa que no comenzó con ellos, pero que recayó sobre ellos. Son marineros de varias naciones que trabajan en petroleros, buques de gas y cargueros, impedidos de continuar su viaje con seguridad. Lo que antes era una ruta de paso se ha convertido en un corredor. Con cada día que pasan detenidos, aumenta el desgaste físico y emocional. Con cada noticia de interceptación, mina, dron o barco redirigido, aumenta la sensación de abandono entre quienes están en el mar. El secretario general, Arsenio Domínguez, puso el enfoque en el lado humano de la crisis. Porque detrás de los números hay tripulaciones sin control sobre la guerra, sin poder decidir cuándo regresan a casa y sin garantía de que el próximo movimiento en el mar será seguro. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos más sensibles del planeta porque conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y sostiene una parte enorme del flujo de energía global. Normalmente, cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por esta ruta, pero ahora el paso se ha vuelto una excepción. El bloqueo se hizo aún más fuerte después de que Estados Unidos comenzó a redirigir embarcaciones relacionadas con el transporte de productos iraníes. Según Reuters, el tráfico por Hormuz sigue muy por debajo de lo normal. En las últimas 24 horas, al menos 7 barcos cruzaron el paso, una fracción pequeña en comparación con el promedio anterior de 140 cruces diarios antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero. La misma investigación informó que el Comando Central de Estados Unidos ya redirigió 37 embarcaciones desde que el bloqueo contra Irán fue impuesto el 13 de abril. Los marineros quedaron entre dos fuerzas. Por un lado, el régimen iraní es acusado por Washington de usar una flota paralela para mantener la venta de petróleo, gas y derivados, incluso bajo sanciones. Por otro lado, las tripulaciones civiles terminan detenidas, rodeadas de riesgo militar, mientras los barcos son investigados, interceptados o enviados de regreso. La presión de Estados Unidos apunta al dinero que sostiene a Teherán, pero el efecto inmediato también afecta a los trabajadores que viven confinados en embarcaciones, muchas veces lejos de la familia, sin un plazo claro para salir de la zona de peligro. El fin de semana la crisis tuvo otro episodio directo en el Mar Arábigo. El Comando Central de Estados Unidos interceptó el buque mercante Sevan, señalado como parte de una flota paralela de 19 embarcaciones que, según los militares estadounidenses, transportaba petróleo y productos de gas iraníes a mercados externos. Reuters informó que la embarcación fue interceptada por un helicóptero de la Marina de Estados Unidos, lanzado desde el destructor USS Pinckney, y comenzó a cumplir la orden de regresar hacia Irán bajo escolta. La interceptación del Sevan no fue un caso aislado. Formó parte de la llamada Operación Furia Económica, utilizada por Washington para aumentar la presión sobre los ingresos energéticos iraníes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 24 de abril sanciones contra la refinería china Hengli Petrochemical Dalian, además de embarcaciones y empresas vinculadas al transporte de petróleo, gas licuado de petróleo y otros productos iraníes. Según el Departamento del Tesoro, las refinerías independientes de China compran la mayor parte del crudo iraní y sirven como una fuente vital de dinero para el régimen y sus fuerzas armadas.
El Departamento del Tesoro estadounidense también afirma que 19 barcos de la flota paralela fueron sancionados por transportar miles de millones de dólares en crudo iraní, gas licuado de petróleo y productos petroquímicos a mercados externos. Entre ellos aparece el propio Sevan, vinculado al transporte de propano y butano iraníes hacia Bangladesh entre agosto y noviembre de 2025. Este punto muestra por qué Washington endureció el control. La ofensiva no apunta solo a los barcos en el mar, sino a toda la red que compra, transporta, oculta y revende la energía iraní. Para Estados Unidos, la lógica es asfixiar la máquina financiera de Teherán antes de que alimente nuevas acciones militares, grupos aliados y el programa nuclear iraní. Para los marineros, sin embargo, esa estrategia se traduce en días interminables de espera. El barco se queda parado, el combustible debe ser controlado, la comida debe ser racionada, el internet falla, el cambio de tripulación se retrasa y el sueño pierde calidad. La presión no es solo sobre los gobiernos y las empresas. Ella entra en los alojamientos, en las cabinas, en los turnos de guardia y en las llamadas rápidas a los familiares que preguntan cuándo terminará todo. La Associated Press informó casos de tripulaciones atrapadas durante unas 8 semanas en el Golfo Pérsico, con marineros observando drones y misiles explotar a lo lejos, mientras el estrecho de Hormuz permanecía prácticamente cerrado. El relato muestra una rutina pesada. Intentar mantener conversaciones normales, cumplir tareas básicas y conservar la calma, incluso con explosiones vistas en el horizonte. La agencia también mencionó alertas sobre el impacto psicológico, la falta de paso seguro y la dificultad para mantener suministros y rotación de equipos. La frase más fuerte de esta crisis es que los marineros se sienten invisibles. Invisibles porque el debate público habla de sanciones, petróleo, guerra, bloqueo, barcos y gobiernos, pero casi siempre se olvida de quienes están atrapados dentro de esas embarcaciones. Invisibles porque el comercio global depende de ellos todos los días, pero cuando la ruta se cierra, se convierten en un detalle distante. Son trabajadores del mar, muchos de ellos provenientes de naciones que no decidieron nada en esta disputa, pero que ahora cargan con el peso de una crisis gigantesca. El miedo a Hormuz no está solo en el riesgo de un ataque directo, también está en la incertidumbre. El capitán no sabe si recibirá autorización para pasar, la tripulación no sabe si la ruta está libre, la empresa no sabe si el seguro cubre el siguiente tramo. El mercado no sabe si el petróleo llegará a su destino, y las familias no saben cuándo sus parientes van a desembarcar. Ese conjunto forma una presión silenciosa, pero intensa. El brutal bloqueo del Golfo no solo detiene barcos, también paraliza vidas. La situación también amenaza el futuro del sector marítimo. Si la profesión empieza a ser vista como una actividad en la que el trabajador puede quedarse semanas atrapado en una zona de guerra, sin protección clara y sin fecha de salida, la próxima generación podría huir de esa carrera. La Organización Marítima Internacional ya ha mostrado preocupación por la seguridad y el bienestar de las tripulaciones, poniendo el factor humanitario incluso por encima de la interrupción comercial. La Casa Blanca y el Tesoro consideran la ofensiva como una forma de quitarle fondos al régimen iraní. El argumento es que contarán con las ventas de energía para sostener la agresión en Medio Oriente y sus ambiciones nucleares. En ese punto, la Operación Furia Económica entra como un mensaje directo. Barco por barco, empresa por empresa, comprador por comprador, Estados Unidos quiere cerrar las vías financieras de Irán. Irán sigue en el centro de la acusación por intentar mantener su red energética funcionando, incluso bajo presión. La flota paralela es señalada como pieza clave en este esfuerzo, con barcos que cambian rutas, ocultan el origen de la carga, hacen transferencias en el mar y buscan compradores en Asia. Por eso la nueva ronda de sanciones alcanzó refinerías, empresas de transporte y embarcaciones específicas. Para Washington no basta con bloquear el puerto, es necesario desmantelar toda la red. Para quienes están embarcados, sin embargo, cada nueva acción militar aumenta la sensación de que el mar se ha convertido en una trampa. La crisis de Hormuz, por lo tanto, tiene un rostro que no puede ser ignorado. No es solo el rostro de Teherán, de Washington o de los mercados de energía. Es el rostro de marineros cansados, hombres y mujeres que mantienen al mundo abastecido y que ahora esperan una salida segura. Ellos no controlan sanciones, no negocian acuerdos y no comandan destructores, pero están pagando el precio directo del estancamiento.
Al final, la guerra ya dejó a 20.000 marineros atrapados o afectados en el Golfo Pérsico, porque el bloqueo detuvo una de las rutas más importantes del mundo, mientras las tripulaciones civiles siguen bajo presión, olvidadas, vulnerables y esperando que la seguridad regrese antes de que el costo humano sea aún mayor. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.